Queridos hermanos, saludos desde la Asociación Nacional de Evangélicos de Bolivia. Bueno, después de haber sido invitados a la 52ª Asamblea de la OEA, hemos estado participando de aquella, hemos viajado a la ciudad de Lima, Perú. Ya en ese tiempo hemos podido compartir en varias oportunidades, en varios eventos que se hacen dentro de esta. Así es que la primera que pudimos asistir fue una que era paralela, sobre el tema, un foro sobre integridad en los miembros de la OEA y el aporte de la Iglesia, ¿no? Entonces ahí hemos podido ratificar cuál debería ser la posición de la Iglesia y de las autoridades en el ejercicio público y el aporte que también hace la Iglesia para que podamos tener estos espacios y evitar la corrupción y otros aspectos. Ese foro fue realmente exitoso, estuvieron muchísimos presentes, dirigidos por el tercer vicepresidente de la República del Perú. Fue muy bueno. Estuvimos contentos porque vemos autoridades que muestran sus valores y principios en esta clase de actividades a nivel público, ¿no? Y también pudimos después, el día siguiente, participar de la sesión en la cual la sociedad civil, a través de todos sus representantes y plataformas, han podido expresar la postura en varias líneas de trabajo. Y obviamente Bolivia, a través de todos los representantes que hemos estado, y con una vocera oficial ahí, como teníamos a la doctora María Teresa Chacón, pudimos mostrar cuáles son esos valores de vida y de familia. Como Bolivia hemos ratificado nuestra posición en que nosotros, como cristianos evangélicos y como ANDEP y sus miembros, somos pro vida y pro familia. Pero hemos sido sorprendidos en nuestra participación en ese lugar, ya que hemos visto que hay muchos sectores, hay plataformas, algunas identidades que no respetan mucho las reglas, que tienen versiones y a veces insultan, denigran, y bueno, a veces uno tiene que soportar en esos espacios, siempre con el afán de mostrar cuáles son esos valores que deberíamos ratificar permanentemente. Pues la Asamblea tuvo obviamente sus reuniones para las votaciones, para las iniciativas y las resoluciones a ser aprobadas, la mayoría de ellas dirigidas en otra orientación. Pero bueno, nosotros pudimos hacer lo que pudimos, mostramos esos valores y hasta ahí es donde pudimos nosotros hacer. Tenemos que hacerlo con mayor incidencia y muchas veces no lo hacemos. También pudimos participar de otro foro que se hizo en el Congreso de la República y donde la Iglesia también, a través de los representantes como la doctora Fátima Oliva, la doctora Chacón y otros más, estuvieron presentes y también ratificamos esta posición. También estuvimos participando con la plataforma Vida y Familia ahí, con todo ese bloque, quienes no estaban de acuerdo con varios aspectos de la Asamblea de la OEA por la temática orientada a proteger otros derechos sobre el ejercicio de la libertad religiosa. Por eso que cuando vieron todos esos aspectos, reclamaron y organizaron una marcha que fue realmente increíble. Más de 25.000 personas marcharon por las calles de Lima para exigir que se respete la vida y la familia. Estos acontecimientos nos muestran que tenemos que participar en esos lugares. Y solo recordando, hemos ratificado esto en varios de los eventos y creo que ha sido una voz el aclarar que nosotros tenemos una función. Y pensando en Mateo 5, del 13 al 16, donde se nos da las pautas de qué debemos ser nosotros, o cómo debemos actuar. Debemos ser sal y luz. Y bueno, las escrituras nos dice, ustedes son la sal de la tierra. Entonces, tenemos que estar ahí dando sabor, pero también cuidando, preservando los valores del reino, preservando los valores que fueron enseñados por nuestro Señor. Dice, pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Y cuando me puse a pensar en este pasaje, me dice que seamos sal. Hermanos, tenemos que participar y mostrar cuáles son esos valores, porque en otro caso van a pisotear estos valores. No tenemos que permitir que pase aquí. Ni en la OEA, ni en Bolivia tenemos
tenemos que permitir. Por eso tenemos que defender los valores y los principios, los derechos humanos, etc. También dice, ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una luz y la pone debajo de una canasta, en cambio la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. Hermanos, nosotros somos la luz. Y creo que en esos lugares tenemos que mostrar con la palabra cuáles son los valores que debemos profesar, con las cuales tenemos que vivir y las cuales tenemos que exigir también a las autoridades. Miren, este pasaje termina en el versículo 16 y dice, de la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Dice que de la misma forma, dejen que sus buenas obras, que sus buenas acciones, hermanos, ¿qué testimonio damos? Creo que la iglesia no podemos ser confrontadora, tenemos que ser pacificadores, pero sí tenemos que mostrar estos valores en todos los ámbitos, en el ámbito de la Asamblea Nacional, Plurinacional, a través de las gobernaciones, de los municipios, no sé, en todos los aspectos de la vida civil. Tenemos que mostrar acciones que brillen, no amenazas, insultos, iniciativas para delinquir, etc. Creo que no es nuestra función y dice que lo hagamos todo para que nuestro Señor sea alabado. Estuve viendo varias posiciones de algunas personas que se atribuyen representación. Y quiero decirles, hermanos, nosotros no estamos para eso. Tenemos armas especiales que el Señor nos ha dado. La oración, el ayuno. Nosotros tenemos el derecho a profesar nuestra fe y a mostrar estos valores. Hermanos, compartan cada uno, pero profundicen el conocimiento de lo que el Señor ha dispuesto para la vida y para la familia. Dando gracias a Dios por ese tiempo. Creo que son en esos lugares donde las tinieblas han ganado lugar. Ahí tiene que estar la iglesia mostrando su luz, mostrando la luz que el Señor nos ha dado a través de su palabra y a través de todas las enseñanzas que nosotros debemos compartir. Y es en esos lugares donde brilla más la luz. Y he podido vivir y palpar eso. En estos lugares donde asambleístas, donde vicepresidentes, donde parlamentarios están compartiendo su fe. Esperamos muy pronto que en Bolivia también se levante la iglesia, sus líderes, sus representantes para poder marcar estos valores. Que el Señor les bendiga.